Lidia Daimiel nos va a hablar de cómo la luz controla nuestro ritmo biológico. En este año de la luz, en el que hoy precisamente hablamos de cómo la luz modula la vida, y Rosario nos ha hablado de cómo ha hecho posible la vida y cómo la permite, pues hay un paso más, que además es cómo la regula, cómo la luz es capaz de regular la vida, con lo que llamamos los ritmos circadianos, ¿no? Sí que estamos acostumbrados y conocemos el término de ritmo biológico, que se aplica un poco más, pues quizás al aspecto más reproductivo, pero bueno, pensemos que hasta ahora todas las especies que se han estudiado presentan lo que se llama un ritmo circadiano, esto es, los procesos que se producen dentro del organismo, los procesos biológicos, los procesos celulares, no son constantes a lo largo del tiempo, sino que oscilan. Y oscilan siguiendo un ciclo de 24 horas. De ahí que se llame circadiano, que significa alrededor de 24 horas. Y bueno, es fundamental para el mantenimiento del estado óptimo de la vida y del estado óptimo de la salud, tan fundamental que cuando se rompen estos ritmos, bueno, pues esto se asocia a la aparición de enfermedades, de alteraciones metabólicas e incluso algunos tipos de cáncer. Todos los organismos oscilan diferentes parámetros fisiológicos, por ejemplo, pensemos en la temperatura no es estable a lo largo de todo el día, la temperatura es más baja, la temperatura corporal por el día, y se incrementa al final del día, cuando se acerca la noche. Eso es una señal de descanso para el organismo, se mantiene alta durante la noche y antes de despertarse se produce una caída abrupta de la temperatura, y esta bajada de temperatura es una señal de despertarse, ¿no? Pero también, por ejemplo, la presión arterial se incrementa durante la noche y se incrementa específicamente de forma también muy abrupta alrededor de las 6 de la mañana. Muchos estudios han mostrado que los infartos de miocardio se producen generalmente en una ventana que va entre las 6 y las 8 de la mañana. Y esto es debido a este incremento en la presión arterial, que sigue incrementándose durante el día hasta alcanzar su máximo como a las 6 de la tarde, momento en el cual vuelve a descender. Entonces, estos ritmos lo que marcan es precisamente estos ritmos de actividad del organismo. En el caso de la presión arterial, por ejemplo, es particularmente importante porque esto permite regular la farmacología, es decir, el momento más idóneo para aplicar un fármaco antihipertensivo, por ejemplo, y aumentar su eficacia. Pero no solo estos ciclos de actividad, sino también los ciclos, por ejemplo, de alimentación. Hay dos hormonas, que son la leptina y la grelina, que regulan la ingesta, regulan el apetito y la saciedad, y esas también cambian siguiendo un ciclo de 24 horas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es para que veamos cómo el organismo a lo largo de 24 horas se prepara para ciclos de actividad o descanso, ciclos de ingesta o ciclos de ayuna, pero ¿cómo sabe el organismo qué momento del día es? Bueno, pues es la luz la que le dice al organismo en qué momento del día nos encontramos para regular estos procesos. Lo hace a través de unas neuronas que se encuentran en lo que llamamos el núcleo supraquiasmático, en el hipotálamo. Este núcleo está localizado encima del quiasma óptico, y esta localización no es casual, esta localización es porque le permite a este núcleo conocer la intensidad lumínica que hay pues, en el ambiente, a través de unos fotorreceptores específicos de la retina. Estos fotorreceptores no son los mismos fotorreceptores que se utilizan para la visión, son unos fotorreceptores específicos para activar toda esta serie de procesos que regulan el tiempo en el que se produce cada uno de los procesos celulares, dentro ya de la célula o procesos dentro de un tejido. Pensemos que, por ejemplo, el hígado no es igual de eficiente sintetizando ácidos grasos u oxidando ácidos grasos a lo largo de todo el día, o el páncreas no es igual de eficiente liberando insulina, o el tejido adiposo no es igual de eficiente a lo largo de todo el día, según unos momentos u otros, para precisamente incrementar el gasto metabólico o almacenar más grasa, por ejemplo, ¿no? Entonces, es la retina, a través de estos fotorreceptores, la que manda la señal a este núcleo supraquiasmático, a estas neuronas, para decir en qué momento del día estamos. Y este núcleo supraquiasmático, que es lo que llamamos el reloj central, manda esta señal a toda una serie de relojes periféricos que se encuentran, pues eso, en el estómago, en el hígado, en el páncreas, en el tejido adiposo, en el músculo. Y aquí es donde en estos tejidos periféricos se regula esta actividad, ¿de acuerdo? Además, esto se hace por medio de lo que llamamos los genes reloj, ¿de acuerdo? Los genes reloj lo que hacen es modificar el programa genético de la célula, activar una serie de genes, inhibir otra serie de genes, que son los que van a poner en marcha todos estos procesos.
¿Cuándo tenemos que sintetizar ácidos grasos? ¿Cuándo tenemos que liberar insulina? ¿Cuándo tenemos que incrementar el gasto metabólico? Porque estamos en un periodo de actividad y por lo tanto el músculo requiere más energía y está en un proceso de gasto. Cuando, por ejemplo, cuando estamos en el momento de descanso durante la noche, pues no se activan estos procesos de gasto metabólico y se activan otro tipo de procesos más asociados a, por ejemplo, al almacenamiento de energía para un momento en el que no estamos de actividad. O en el caso de la alimentación, cuando se tiene que preparar el organismo para metabolizar toda esa ingesta energética, o cuando no estamos en periodo de ingesta, estamos en periodo de ayuno y por lo tanto el metabolismo pues, no tiene que ser tan activo. Entonces, estos genes, el principal gen es el que llamamos el gen clock, así de sencillo, del inglés reloj. ¿Por qué? Porque es un reloj molecular. Y se asocia a otro gen, B-1, y estos dos, formando un heterodímero, activan la expresión de toda una serie de genes, que además genes que se regulan a sí mismos en bucles de retroalimentación positiva y negativa. La existencia de estos bucles de retroalimentación es fundamental porque da cuenta de la necesidad de mantener este sistema tan estrictamente regulado, porque regula prácticamente todos los procesos celulares que se conocen están asociados a ritmos circadianos. Y esto es lo que hace que cuando se rompen estos ritmos se asocien a enfermedades. Por ejemplo, el ciclo celular, la forma en la que las células se reproducen, se dividen, también está regulado por estos ciclos, de manera que alteraciones en estos ciclos se han asociado a procesos tumorigénicos, de transformación tumoral de células. Pero también, como hemos dicho, pues la liberación de la insulina, el gasto energético de la célula, pues también están regulados. Genes que modulan, pues por ejemplo, la síntesis de glucosa, la síntesis de ácidos grasos, la oxidación de ácidos grasos. Estos genes se activan siguiendo estas formas circadianas, estos ciclos, de manera que cuando se desregulamos el metabolismo de la célula y eso hace que también alteraciones en este ritmo circadiano estén asociados a enfermedades, a desórdenes metabólicos como la diabetes, el síndrome metabólico o la obesidad. Y el hecho de que la presión arterial también cambie siguiendo estos ritmos circadianos, pues hace que la ruptura de estos ritmos se asocie, pues, por ejemplo, con enfermedades cardiovasculares. Como hemos dicho, el infarto de miocardio, que es más común a primeras horas de la mañana. Es fundamental, por tanto, para el mantenimiento de la vida a nivel de procesos celulares, el regular estrictamente estos ciclos. ¿Y cómo los regulamos? A través de la luz. Cuando rompemos los ciclos naturales de luz-oscuridad, por ejemplo, con la luz artificial, especialmente la luz azul, está activando este núcleo supraquiasmático, le está haciendo creer al organismo que es de día. Entonces, claro, está poniendo en funcionamiento todos los procesos que se producen en periodos de actividad. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues se sugiere efectivamente no romper estos ritmos de luz, estos ciclos de luz y oscuridad, pues reduciendo la intensidad, por ejemplo, de la luz artificial cuando es una noche natural, o utilizando luces, por ejemplo, evitando la luz azul para evitar que se activen estas neuronas, y de esta manera favorecer que nuestro ritmo esté sincronizado con el ritmo natural, que es el que proporciona la luz, porque esta desincronía puede estar asociada al desarrollo de estas enfermedades. Esto, por ejemplo, se ve mucho en trabajadores que trabajan a turnos, especialmente cuando estos turnos pues, implican el trabajo nocturno, o, por ejemplo, en casos de jet lag. En este tipo de estudios con personas que trabajan a turnos o con personas que sufren jet lag, pues se ha visto como la ruptura de estos ritmos, principalmente los ciclos de sueño o la exposición a luz en periodos que deberían ser periodos de nocturnidad, está alterando todo este sistema, todo este tipo de procesos celulares que en definitiva pues están asociados a nuestra salud, no solo porque la luz ha permitido la vida, sino porque la luz ahora pues mantiene nuestro estado de salud con estos ritmos.